Neurodiversidad. Hablemos del trastorno del espectro autista. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Salud de Chile Podcast. En esta oportunidad reflexionaremos sobre un tema que como sociedad tenemos que conocer y estar debidamente informados para eliminar mitos y estigmas en torno al trastorno de espectro autista, TEA o comúnmente llamado autismo. Se estima en términos generales que 1 de cada 100 niños tiene autismo en el mundo. Sin embargo, se han registrado cifras mayores en estudios de prevalencia. Los y las invitamos a profundizar en esta condición que es diversa, compleja, a conocer de qué se trata, cuáles son las señales de alerta, cuáles son los tratamientos, los mitos y las verdades. Mediante este episodio esperamos también aportar a que las familias de niños y niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista no se sientan solas y que dejen de estar expuestas a discriminaciones y juicios sociales por el comportamiento y conductas generadas por el autismo. Bien, para comenzar a profundizar en este tema es que nos encontramos el día de hoy con la doctora Natalia Conca, quien es infectóloga pediatra, profesora instructor del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, parte también de la Unidad de Infectología del Hospital Luis Calvo Maquena, madre además de un niño con TEA. Por otra parte nos encontramos con la terapeuta ocupacional infanto-juvenil Valentina Escobar Gimpel, del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la Universidad de Chile, también magíster en Ocupación y Terapia Ocupacional de la Universidad. Muchas gracias a ambas por estar el día de hoy con nosotros y nosotras. Vamos a comenzar con la sección de mitos y verdades, para empezar a tener claridad de qué se trata el trastorno del espectro autista, cómo afecta a los niños, niñas y adolescentes. Bien, el primer mito, ¿verdad? Dice, el TEA es una enfermedad y discapacidad. En fondo, saber qué es, qué no es, por qué se habla que es un espectro. Valentina. Ya, bueno, primero que todo lo que es importante aclarar es que el autismo hoy en día, como lo estamos comprendiendo y concibiendo, es desde una perspectiva de condición, ya es una neurodivergencia dentro del mundo de la neurodiversidad, entendiendo que todas las personas somos así como diversas en nuestras características. Una de ellas es nuestras características también como a nivel de configuración y de procesamiento cerebral. ¿Sí? Entendiendo esta neurodiversidad que todos presentamos, hay personas que efectivamente se escapan, entre comillas, de la norma o de la comprensión que nosotros tenemos como de funcionamiento neurotípico. Aquellas personas que se escapan de esa neurotipicidad estarían hoy en día comprendidas dentro de una categoría de neurodivergencia. Ya estos son los enfoques como más actualizados para comprender no solamente el autismo como característica humana, sino que otras condiciones del neurodesarrollo. Pero si nos vamos más a lo médico, sí, o sea, el autismo no es una enfermedad, insisto, es una condición que hoy en día también está ahí tipificada en los manuales diagnósticos, sobre todo el DSM-5, que es el manual diagnóstico de salud mental, el más actualizado, que la categoriza como un trastorno dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Y lo importante de eso es entender que aquellas características que se presentan acompañan al individuo durante toda su vida, ¿ya? Entendiendo esta neurodivergencia, ¿sí? Una persona que va a aprender a desarrollarse y a procesar y funcionar completamente toda su vida dentro de este margen y de este rango. Eh, ahí lo importante es señalar que esto se configura como una discapacidad en cuanto este individuo interactúa con su ambiente y este ambiente no está también preparado o apto para generar una interacción que sea dinámica, que no le implique barreras para su participación, ¿ya? Em, la persona es autista durante toda su vida, ¿ya? Sin embargo, es importante que estas características las presente desde su infancia para poder comprenderlo como un autismo y no como otro trastorno de salud mental que pueda estar tipificado en el DSM-5. Perfecto. El mito número 2 dice, las personas con autismo son personas agresivas y violentas. Natalia.
Yo voy a hablar desde mi postura de mamá y de lo que hemos ido aprendiendo todos como familia del autismo. En general hay muchos mitos porque lo que antes se conocía como autismo es el extremo más radical, digamos, de la condición, pero en este minuto nos hemos dado cuenta que cada niño o cada persona con un trastorno del espectro autista puede tener diferentes características. En general, como el ambiente no está preparado para los niños, voy a hablar principalmente, a veces tienen condiciones que les generan muchísima angustia y podrían eventualmente, para tratar de salir de esa angustia, eh, tener una actitud que pudiera generarle daños a ellos mismos o a otras personas. En general, cada niño es diferente, pero son niños que pueden ser cariñosos, pueden expresar emociones de forma súper clara y no necesariamente son agresivos con su entorno. Sí hay que tener cuidado que a veces son impulsivos o tienen estos como escapes que pueden generar problemas de seguridad, por ejemplo, que uno les explica, dice, oye, tienes que cruzar con luz verde, pero a veces viene parte de su condición y cruzan corriendo la calle, pues esa calle puede ser una avenida grande y pueden ponerse en riesgo. En general, cuando tienen estos eventos como de pataletas que les dicen que son una pataleta bien especial, digamos, porque es una pataleta neurológica, no es así como de mal portado, eh, eh, pueden desconectarse un poquitito y pueden autoinfligirse daño o generarse a los otros, pero no es una condición de que sea agresiva per se, para nada. Perfecto. Bien, el otro mito va dirigido a Valentina y dice: las personas con autismo viven en otro mundo, alejados de la realidad. Ya, ahí me va a tomar un poco también de lo que fue señalando Natalia, en el sentido de que lo que nosotros vemos, igual son conductas que responden a interacciones, no solo interacciones sociales, pero sí interacciones que este niño, niña, adolescente o adulto va generando con el medio y con el ambiente. A nuestros ojos pudieran parecer personas que están ajenas de la realidad. ¿Ya? Sin embargo, esto responde a esta lógica de procesar la información de forma distinta y de que no siempre estamos preparados para brindar un puente que les permita comunicarse y vincularse con el entorno de una forma que les sea significativa, ¿ya? Pero cuando uno encuentra esa forma, ese niño y esa niña se vincula, ¿ya? Se vincula, se comunica, interactúa, disfruta, muestra o bajan estas conductas agresivas, ¿cierto? Que iba mencionando Natalia, que son conductas de hiperrespuesta porque tampoco entienden qué es lo que está sucediendo en su ambiente. Y cuando nosotros logramos generar un puente que permite que comprendan qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que uno les quiere entregar también desde el cuidado, de los cariños, de la interacción con la familia, de los entornos también educativos. Cuando eso lo logramos comunicar de una forma adecuada, efectivamente estos niños y niñas logran conectar con esta realidad en la que nosotros también nos sentimos como interpelados a conectarnos, ¿sí? El tema es cómo nosotros facilitamos esos puentes de comunicación que no son los habituales para las personas que nos consideramos estar dentro de, de esta neurotipicidad. Sí, yo creo que ojo con los familiares de niños con autismo, con trastorno del espectro autista, porque uno, como hace un poco contacto visual, muchos de ellos, uno tiende a pensar de que están en otro mundo. Y la verdad que muchas veces están atentos, están escuchando lo que nosotros decimos, por lo tanto, van a ver afectados igual por comentarios que puedan ser discriminatorios o puedan ser agresivos con ellos. Y también se pueden haber afectado con cosas que uno hable de amigos, de familiares. O sea, el hecho que no estén haciendo el contacto visual no significa que no estén atentos a lo que pueda estar ocurriendo. Yo siempre me río porque yo puedo estar diciéndole a alguien externo, mi hijo es preverbal, porque algo habla, pero no lo que se espera, digamos, de un niño de 8 años. Pero si yo le digo a alguien, no importa, Martín no se ducha, él le encanta ducharse, él sale corriendo a la ducha, aunque no me esté mirando, aunque aparentemente no esté escuchando. Entonces, ojo con eso, porque esto de que no, si no entiende, porque es no verbal o habla muy poco, es una sensación nuestra, pero no necesariamente es lo que le ocurre al niño. ¿Mm? Perfecto. Bien, el siguiente mito tiene más que ver con la parte más infectológica. Las vacunas causan autismo. Hablar
un poquito también de las causas, Natalia, por favor, gracias. Mira, esta idea de que las vacunas causan autismo tiene una raíz de que en general muchos de los niños con un 40% de los niños que se les diagnostica TEA tienen un estado de regresión pasado el año de edad. Y hubo un médico, que es el doctor Whitfield, que hace un montón de años se le ocurrió de que esta vacunación que poníamos nosotros con la trisvírica al año podía tener que ver con autismo. La verdad que es un estudio que tenía 12 niños involucrados, que es absolutamente falso, donde se falsearon los resultados, pero la idea quedó dando vuelta en el ambiente y siempre quedó la idea de que las vacunas podían producir autismo. El autismo es una enfermedad genética cuya manifestación puede darse después de este bloque de vacunas que ponemos entre el primer año de vida, pero también como puede darse después de unas vacaciones en la playa a los 6 meses, digamos, no tiene ninguna asociación. Por lo tanto, las vacunas, hay montones de estudios que demuestran que son seguras, que no tienen asociación con el autismo, y uno puede, no solo puede, debe ponérsela a un hijo con un diagnóstico de TEA, para dejarlo protegido contra las enfermedades infectocontagiosas que pueden ser muy graves, y que tenemos esta solución maravillosa que es parte del desarrollo de la humanidad junto con el agua potable. Así que la verdad que se descarta totalmente, y esto es un mito antiguo que por algún motivo caló en la gente para tratar de encontrar una respuesta, pero la respuesta del espectro autista es más bien una respuesta genética y de muchos genes, ni siquiera de un solo gen. Perfecto. Bien, el último mito que vamos a comentar ya ha ido saliendo durante la conversación, y que habla sobre que las personas con autismo no tienen o no expresan emociones. Valentina. Bueno, yo que trabajo con muchos niños, insisto, ahí lo importante es nosotros reconocer o generar nuestras propias como estrategias y herramientas para poder conectar con ellos. O sea, bueno, sin duda de que expresan emociones, sí, lo hacen, ya, como todas las personas expresamos emociones. El qué tipo de emociones o cómo las expresan, claro que puede variar ahí también, como una invitación a aprender a vincularnos, ¿cierto? Bueno, lo que habíamos conversado antes, esto como de que tuvieran conductas más violentas, eso ya es una expresión de una emoción, de un disconfort, ¿sí? Y el cómo aprendemos nosotros a darles las herramientas para que logren regularse en espacios que les parecen displacenteros, eh, es un trabajo ahí para poder canalizar y acompañarles en una adecuada expresión de las emociones por una adecuada autorregulación, ¿sí? Y en esa relación y en esa entrega de afecto y en esa conexión con el otro, vamos viendo que estos niños y niñas expresan un sinfín de emociones, quizás con gestos faciales más aplanados muchas veces, o hay veces que uno ve gestualidades que quizás no responden al contexto en donde yo estoy observando esa conducta, pero que sí responden al mundo interno de ese niño y esa niña, y a cómo ese niño y niña está significando ese momento, ¿sí? Em, y bueno, más allá de eso, más allá de la gestualidad facial, más allá de la gestualidad corporal y más allá de lo que los niños puedan o no puedan verbalizar, viven emociones y van encontrando las formas de poder expresarlas, desde el movimiento, desde esta búsqueda sensorial muchas veces, y en la medida en que se van vinculando también van comunicando mucho más desde lo no verbal y desde lo verbal, el mismo espectro de emociones que sentimos todas las personas, ¿sí? Y es precioso ver cómo cuando uno se vincula, aparecen esa sonrisa social que uno, bueno, lo vamos a hablar más rato, de este como signo de alarma, de que el niño no mira, de que el niño no sonríe, de que el niño vive ajeno, es porque en realidad nosotros tampoco estamos sabiendo llegar a ese niño y esa niña, y necesitamos desarrollar esas herramientas, necesitamos encontrar cuál es la forma en que nos podemos vincular, ¿sí? Y generar este vínculo en el fondo como de ida y de venida. O sea, si yo encuentro cómo vincularme con ese niño, voy a poder facilitarle un puente de conexión con el resto de las personas. Y es precioso, de verdad, es precioso ver cómo cuando uno logra conectar, estos niños expresan y se relacionan de una forma muy rica. También está ese mito de que
hay varios que sí pueden reaccionar de forma adversa al tacto, ¿cierto? Pero es este tacto inesperado y descontextualizado porque no están entendiendo qué es lo que pasa en las situaciones. Pero no son niños reacios de cariño. En general me ha tocado ver niños muy como cariñosos, sí, que les gusta el contacto físico y que ahí se encuentran también con ese contacto social, pero entendiendo también cómo poder llegar a generar ese espacio de interacción. Con un contexto adecuado. Natalia, justamente la pregunta que sigue viene a complementar esto que venimos hablando. ¿Cómo saber si mi hijo o hija tiene autismo? ¿Cuáles son las características de estos niños? ¿Cuáles son las señales de alerta? A ver, como les decía, hay un grupo de niños que van a manifestarse desde el periodo recién nacido y ya a los 2 meses uno espera que tengan sonrisa social, o sea, que uno le haga gracia a la guagua, que la guagua sonríe en relación a eso y que a los 6 meses tenga carcajada y que el contacto ocular sea mantenido. También lo otro que uno se da cuenta alrededor de los 6 meses es que uno ya empieza a llamarlo por su nombre y la guagua mueve los ojitos, o sea, no dice yo aquí estoy ni nada, pero en el fondo está respondiendo a su nombre. Pero hay un grupo de niños que son un 40% que entre el año y el año y medio puede tener un retroceso de habilidades adquiridas, que incluso pueden llegar a hablar palabras de 3 sílabas y a decir varias cosas, a haber tenido sonrisa social y, y retroceder, lo cual es bastante angustiante para los padres y para la familia directa. En general, la recomendación total es que un niño que no apunta con el dedo a los 18 meses o que no responde a su nombre el 100% de las veces a los 18 meses, ese niño tiene que ser evaluado para un posible trastorno del espectro autista. Pero hay otras cosas que uno puede irse fijando. Por ejemplo, eh, bueno, el retraso del lenguaje en Chile se deriva a los 3 años, pero la verdad que debiera uno a los 2 años estar muy atento de un niño que no hable y sobre todo que no entiende, derivarlo. Un niño como les dije, que no responde a su nombre, que no apunta con el dedo, que instrumentaliza, por ejemplo, para conseguir algo, toma la mano del papá o de la mamá eh, para tomar un objeto o para apretar un botón, etcétera. Un niño que tiene un juego que no es adecuado. O sea, rápidamente los niños pequeños, los lactantes, entre 1 año y 2 años, saben que el autito juega y no los ordena por color, por ejemplo. Entonces, juegos que son muy estereotipados o mucho rato de concentración en cosas sencillas, como por ejemplo en ver girar una rueda, debieran llamarnos la atención. Y el otro consejo que voy a dar es que uno le toca en la práctica diaria, y a mí también me tocó de forma personal, es que el entorno tienda a ningunear la preocupación, sobre todo de la mamá, que a veces los papás son como más relajados, que el hijo no, que es regalón, que no habla porque hay puros adultos y le responden todo, no, que va a hablar más adelante. Yo creo que si una mamá tiene en su fuero interno la duda de que pasa algo con su hijo, debe consultar y debe ser tomada en cuenta. Y estas cosas son evolutivas, por lo tanto, a lo mejor no necesita una sola evaluación, sino más para poder llegar a un diagnóstico, pero no quedarse con la duda o con la idea de que yo estoy loca, que estoy enfermando, porque obviamente el instinto hace que uno sepa cosas, aunque no tenga la herramienta para decir, mira, aquí dice que este niño tiene que tener eso. Así que mi consejo es que si tienen duda, le consulten al pediatra, y el consejo a los pediatras es tomen en cuenta estos temores que manifiesta la mamá o el papá, porque sabemos que el diagnóstico precoz, independiente del título que le pongamos, trastorno del lenguaje, trastorno del espectro autista, qué sé yo, alteración del vínculo, sabemos que el diagnóstico precoz y la terapia precoz mejoran el pronóstico de los niños TEA, y además nos permiten a nosotros también como familia poder relacionarnos desde el entendimiento que el otro es un ser distinto y no tratar de meterlo en esta caja de niño neurotípico que no lo vamos a lograr. Entonces al final es angustia para uno y angustia para el niño también. Así que acordarse que si no responde a su nombre y no apunta con el dedo a los 18 meses son motivo de alarma. Yo diría que esos son los dos principales. No sé qué piensa Valentín. Yo solo quería agregar como mi cuota terapéutica, porque estoy de acuerdo en todo, pero lo que uno también suele ver en consultas son estos niños más desorganizados desde lo sensorial, ¿cierto? Niños que en distintos contextos, no solamente en el familiar, pero sin duda a ese contexto familiar hay que tomarlo en cuenta, si es donde primero vamos a mostrar estos signos de alarma y estas preocupaciones, pero cuando además ponemos a este niño en distintos contextos y en todos pareciera pasarlo mal, eh, hay constantes desregulaciones emocionales que son incontrolables, ¿ya? Porque los niños se desregulan y eso
es normativo. Pero que los cuidadores principales no logren bajar esa angustia, bajar ese malestar, bajar ese agobio, que el niño esté constantemente en una alerta, en una respuesta conductual exacerbada de alto estrés, da indicios de que algo puede estar pasando. Ya puede ser autismo, como dice acá la doctora, o puede no serlo, ¿sí? Pero, o sea, a lo largo de nuestra vida convivimos con un montón de signos y síntomas que pudieran responder a otras condiciones o pudieran responder a una condición del espectro autista, y lo mejor es la atención, la consulta y la atención temprana. Por último, para acompañar ese desarrollo, ¿sí? Para acompañar a la familia, para confirmar o descartar diagnósticos, pero en el fondo aquí lo importante, más allá del diagnóstico, que sí es relevante, es qué hago con eso, qué hago con el diagnóstico, cómo lo utilizo como una herramienta y no como una etiqueta. Ya es autista, ¿y qué más? Bueno, vamos a terapia. Es autista y me niego. O no, no es autista. Bueno, no vaya a terapia y el niño llega a los 5 años sin diagnóstico. Y más allá del diagnóstico, llega a 5 años con una historia de vida difícil, con una familia estresada, con un niño estresado que no ha logrado los aprendizajes que se esperan para su edad, no solo porque no haya estado expuesto quizás a los estímulos, sino que efectivamente tiene dificultades a propósito de cómo se ha logrado organizar y se ha logrado como relacionar con el ambiente. Perfecto. Bien, entonces nos queda muy claro la importancia de la detección temprana. Y en ese mismo sentido de las terapias, ¿cuáles son los modelos de intervención terapéutica para niños y niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista, Valentina? Bueno, hay modelos disciplinares, como de la terapia ocupacional, y modelos interdisciplinares que se conocen y se han trabajado principalmente desde la psicoterapia principalmente, y ya hoy se han traído a otros espacios terapéuticos, desde la fonoaudiología, la terapia ocupacional, etc. Hablando como de estos modelos más interdisciplinares, están los cognitivo-conductuales, que van desde los contextos más como controlados a aquellos contextos más naturalistas. Sí, hoy hay una alta tendencia y es muy importante que desde mi perspectiva profesional transitemos hacia allá, hacia contextos naturalistas o modelos naturalistas de intervención. Porque en el fondo, si yo entreno mucho una habilidad en un contexto de box cerrado y controlado por mí como terapeuta, yo puede que logre que se presente una determinada conducta por condicionamiento, ¿sí? Que responde un poco a estas terapias que se realizan o que tienen también más evidencia, porque en el fondo es una evidencia más sencilla de conseguir. Si yo entreno al niño para que me mire, porque le doy un premio, ese niño en algún momento me va a mirar, no porque me tenga que mirar ni porque me quiera mirar, sino porque yo le estoy ofreciendo, lo estoy condicionando para que lo haga, porque después de eso obtiene un premio. Esas serían modelos más ABA, que estos son tratamientos más conductistas ya de intervención. Hoy en día la idea es que todas esas habilidades que nosotros podamos acompañar en su desarrollo en un contexto terapéutico logren ser generalizadas a los otros contextos de participación de ese niño. Por lo tanto, muchas veces yo lo que busco es primariamente que esa habilidad aparezca en el contexto terapéutico. Pero si esa habilidad solo aparece en mi contexto terapéutico y no se traslada a la casa, y no se traslada al colegio, y no se traslada a la plaza donde ese niño juega, entonces yo no estoy acompañando el desarrollo de esa habilidad, yo la estoy condicionando para que aparezca en un contexto determinado. Y hoy en día existen un sinfín de modelos que responden un poco más a esa perspectiva, que igual toman los elementos de ABA, que son más conductistas en el fondo, pero los tratan de llevar a la generalización de esta conducta. Y desde la terapia ocupacional, también existen un sinfín de modelos. Yo creo que los que más se trabajan hoy en día, sobre todo con la población infantil, ya con los niños que recién llegan a consulta, con los niños con sospecha o de atención temprana con diagnóstico confirmado, es el de integración sensorial. También porque son niños que en la primera consulta llegan muy desorganizados desde lo sensorial, no saben interactuar con el mundo porque el mundo es un contexto muy adverso desde lo sensorial para poder organizar esta conducta desde el cerebro y cómo responde.
Y uno haciendo ese primer abordaje logra primero que el niño se organice, ¿sí? Conecte, conectamos de distintas formas también, y ahí ya vamos acompañando ese desarrollo y tomando elementos de estos otros modelos que fui mencionando, eh, etcétera. Ya hacia la adolescencia se utilizan otros modelos que son mucho más cognitivo-conductuales, pero desde una vertiente más naturalista, del desarrollo de las habilidades sociales, del compartir con otras personas, del también trabajar esto que es la teoría de la mente, que es cómo yo también comprendo el mundo interno de un otro y me pongo en el lugar de un otro. ¿Sí? Eso es algo que a los niños y niñas dentro del espectro les cuesta bastante. Y hay que enseñarles en el fondo, como acompañarlos para que puedan comprender el punto de vista de un otro desde esta teoría de la mente. Perfecto. Em, ya metiéndonos un poquito en la parte como de la familia. Natalia, ¿cuál es el impacto de la vida? Porque no solamente un niño, sino que tiene su contexto, tiene su familia, cómo se maneja, qué hacer como madres, padres, cuidadores. El impacto del diagnóstico, yo voy a hablar desde mi experiencia, pero me he ido dando cuenta con el tiempo y con el seguir a gente en redes sociales, gente de todo el mundo, de Estados Unidos, de Inglaterra, de lugares súper lejanos, de que más o menos para todo es un poquito similar a grandes rasgos. Primero viene esta cosa de la preocupación, que puede ser compartida por la pareja o puede ser negada por la pareja, y depende un poco de las relaciones interpersonales. Después viene el periodo, bueno, donde consulta, donde efectivamente a uno le dicen, sí, tu hijo tiene rasgo del espectro autista, y después viene un periodo entre negación, esperar de que el niño se mejore. Ya lo dijo Valentina, de que esto es una condición que te acompaña para toda la vida, entonces no es que el niño se le va a quitar, a pesar de que hay un grupo de niños que mejoran muchísimo su condición alrededor de los 6 años. Eh, y después viene la negación, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué no al del lado? Hay gente que le cuesta mucho asumir de que tiene un hijo que es diferente. Y yo me imagino que mientras las dificultades son mayores, obviamente es más complejo. Implica, como dijo Valentina, un estado de alerta permanente de la familia. A veces son chicos que no tienen la sensación de riesgo, como lo tienen otros niños. Y todo lo que uno pensó sobre la crianza que iba a ser, yo me acuerdo con el papá de mi hijo, hablamos de qué colegio lo íbamos a meter, mira, que nos gusta este que está acá cerca, o que la crianza iba a ser así o asá, o que iba a ser más rígida o menos rígida. Todo eso uno va atrasado 2 años. O sea, tú vas por detrás del niño con espectro autista, tratando de criarlo de la forma más respetuosa posible, tratar de vincularlo de buena manera, eh, atrasado en cuanto a no saber qué cosas son conductuales, porque el chico es un chico, entre comillas, absolutamente normal en el sentido de que hace sus pataletas, de que tiene sus berrinches, y cuando son cosas neurológicas o neuroendocrinas. O sea, que la batidora o la licuadora efectivamente a mí me afecta en mi conexión neuronal, y que yo no soy capaz de tolerar la licuadora, no porque esté mañoso, o no soy capaz de tragarme cierta textura, no porque sea mañoso, sino porque es el equivalente a que te pasaran una babosa para que tú te la comieras. O sea, no puedo tragarme la textura X. Entonces, yo creo que la sensación de la familia es, como te digo, de un poco de porque a mí, de estar atrasado y de agobio. Y lo otro es que mucha gente desde afuera, yo no sé cómo será en el resto de los países, pero en Chile, que es un país bueno para opinar, te da un montón de opiniones que son súper buenas para el niño normotípico, pero que a uno no le sirven de nada, como déjalo irse, si tal va a volver. No, mi hijo a lo mejor no quiere volver, y a lo mejor se va y lo encuentro 5 cuadras más allá. A nosotros se nos escapó de dentro de la casa a los 3 años, en pijama de pie pelado lo encontramos en la plaza. Entonces, o no, pero si no se va a tirar, si el niño no es tonto, no se va a tirar a la piscina, bueno, a lo mejor sí tiene ahí algo en el fondo y va a tirarse a la piscina. Entonces, hay que buscar herramientas para poder darle seguridad y libertad a ese niño y poder criarlo de forma respetuosa, pero entendiendo de que su lectura, su marco de lectura de la sociedad y del mundo es diferente al nuestro. ¿Sí? Y lo otro también, que cuando uno ve una pataleta o un meltdown que le dicen de los niños, todo el mundo se mete a opinar, y lo que uno necesita es espacio y que te dejen actuar, si al final del día uno conoce a su hijo y cada hijo es diferente. Entonces, oye, haz esto, haz lo otro, haz lo demás allá. Entonces, ahí es donde uno se siente como
como un poco agobiados. Y también, bueno, hay familias que no pueden tolerar, y eso pasa no solamente en los niños con el espectro autista, sino en en las enfermedades graves como el cáncer, y terminan dividiéndose, y ahí yo creo que es complejo, porque la idea es que a pesar de que la pareja se rompa o la familia tome una forma diferente, es importante que la crianza de este niño sea en conjunto y eh, sea sistemática por todo el grupo y no solamente por una parte del grupo. Eso. Perfecto. Y bien, ahora como reflexión final, ¿cuál sería entonces el rol de los colegios, la comunidad, el Estado en relación a la inclusión, la forma en que las condiciones de las neurodiversidades son concebidas también socialmente? ¿Cómo lo piensan ustedes, Valentina? Ay, qué difícil. Yo creo que ese es un pensamiento habitual, sino que si es que no es algo que me pregunto todos los días. Primero, nada, como apertura y voluntad, como a comprender las diferencias. Yo creo que en Chile mucho se sabe, se habla y se está abierto a las diferencias cuando estamos hablando de personas que viven una discapacidad física. Pero cuando estamos hablando de personas que tienen que vivir con estas barreras más sociales que, que las lleva a estar en una situación de discapacidad, es mucho más complejo sensibilizar. Afortunadamente, creo hoy en día estamos más abiertos a, sobre todo, está como muy de moda el autismo, en el sentido de que estamos también más abiertos a aceptarlo, pero es difícil porque esa apertura se da en base a un autismo súper estereotípico, como el típico niño de TEA del libro, que en el fondo responde de forma estereotípica a todas las categorías diagnósticas. Pero si no entendemos que esto es un espectro y que las personas que están dentro de este espectro van a funcionar con mayor nivel de apoyos o menor nivel de apoyos en cada una de estas dimensiones, no vamos a aceptar esa diversidad en realidad. Niños que no van a tener temas sensoriales y van a ser más de un perfil conductual, niños que van a aparecer más conectados con el medio o menos conectados con el medio, niños que van a lograr un desarrollo del lenguaje verbal perfecto y otros niños que o se van a tomar más tiempo para ese mismo desarrollo del lenguaje verbal o que no lo van a lograr por a veces motivo. Ya hay niños que eh, como que tienen comorbilidades que les acompañan o que se les dificulta efectivamente el desarrollo del lenguaje verbal, más allá de que, entre comillas, pareciera que no quieran hablar, ¿ya? Y por sobre todo, aún así logran comprender muy bien el lenguaje verbal, a pesar de que no lo logren expresar necesariamente, como lo decía Natalia. Entonces, si no estamos como con la mente abierta a acompañar esos procesos, cuando no estamos con la mente abierta a decidirnos trabajar en una profesión que te interpela trabajar con niños, no podemos entender que todos los niños o esperar que todos los niños van a ser normotípicos, porque no es real. Ya además venimos saliendo de una pandemia donde con o sin diagnóstico los niños tal como nosotros se vieron afectados en temas de salud mental. Entonces no podemos esperar que de la noche a la mañana los niños se comporten como nosotros queremos, que se sienten en la silla, que presten atención, que miren al profesor, que estén 40 minutos sentados en una clase con la pizarra al frente, porque esa no es una forma que a nadie le acomoda para el aprendizaje. Ya, a todos nos tocó aprender de esa forma y no es fácil y no es grato, menos aún cuando uno no responde a ese estándar de tipicidad. Bueno, y ahí nos interpela mucho la ley TEA. Yo creo que es una ley bastante demandante y exigente porque nos deja a nosotros como profesionales de la salud y nos deja también a los colegas de la educación como el relleno de un sándwich, en el fondo haciéndonos cargo de tener que bajar una ley que nos obliga a hacer cosas, pero tampoco teniendo necesariamente las herramientas y los recursos materiales y los recursos humanos necesarios para poder, más allá de la apertura de mente, responder a la diversidad. Y es difícil, ya es difícil, uno se enoja, yo me enojo con... Admiro mucho el trabajo de los educadores y de los profesores, pero también me enojo con ellos
porque uno muchas veces entiende que uno se puede topar con las barreras sociales sobre todo, con la dificultad que significa un sistema educativo tradicional, interpelado por esta ley TEA, que en el fondo viene como a presionar aún más las leyes de inclusión que ya vienen desde hace varios años, y viene a presionar equipos que son muy chiquititos en una comunidad escolar que requiere mucho mayor manejo interdisciplinario. Eh, pero entiendo que estos colegas no necesariamente tienen las herramientas ni debieran tenerlas, porque debiéramos todos trabajar de forma colaborativa. O sea, uno se forma en 5 años como mínimo. Tenemos todos saberes distintos y en la medida en que los ponemos en diálogo vamos acompañando de mejor forma el desarrollo de todos los niños y de todas las niñas dentro como de sus procesos de diversidad. Perfecto. Natalia. Mira, yo quiero decir un par de cosas. Uno, de que no juzgar si uno no conoce. Eh, Muchas mamás se han quejado en la consulta de que van a la feria, el niño hace una pataleta y se tira todo el mundo encima. O sea, preguntar en qué te puedo ayudar, cómo puedo ser útil. Y lo segundo que me he dado cuenta, independiente de la ley y de lo que se impone desde arriba, que la voluntad es lo más importante. Yo tuve una excelente experiencia, yo trabajo en el hospital de niños del Hospital Calvo Maquena, y cuando teníamos la duda si esto era un poquito más o era solamente un trastorno de lenguaje expresivo de mi hijo, tenía 1 año y medio, lo metimos al jardín acá. Y me tocó una directora que tenía un hijo de un diagnóstico tardío de lo que se llamaba antes síndrome de Asperger, que ahora son todos autistas. O sea, se portaron un 7. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos ayudarlo? La terapeuta que yo llevaba una vez a la semana, en vez de estarlas juzgando, las ayudaba a hacer todas las adecuaciones para mi hijo que estaba en el medio menor. O sea, era un niño pequeño. Y además pidieron formación, se formaron 2 semanas para poder recibir a otros niños. Entonces, independiente de lo que la ley nos obligue a hacer, yo creo que la voluntad de entender de que habemos gente que cabemos en un cuadrado y otra gente que cabe en un círculo y que somos todos diferentes y todos tenemos derecho a coexistir en la sociedad es lo más importante para avanzar. Y eso va para las diferencias, ya sea cognitivas, de lenguaje, de dificultades de acceso, por ejemplo, a una escalera o lo que sea, va un poco para todo. Así que el aceptar la diferencia está en la voluntad. La ley yo creo que ayuda, pero la voluntad de las personas de aceptarnos y de formar una sociedad diversa es lo que va a hacer de que todos podamos colaborar con este sistema de vida social que nos ha resultado como humanidad. Así es. Bien, bueno, esa parte yo creo que es crucial como comunidades, como personas, parte de esta sociedad, respetar, preguntar, tratar de aportar desde nuestra vereda. En las comunidades escolares también, o sea, sin ir más lejos, en el caso de la comunidad escolar de mi hija, hay un grupo que se formó bien bonito, que es todos madres, padres que quieren contribuir a la inclusión de distintos tipos de cosas. Y por ahí también, por ese chat y por otros canales, se va compartiendo información, se va nutriendo, vamos conociendo y nos vamos educando entre todos. Así que eso es muy importante, muy bonito también, así que les agradezco hoy día estar con nosotros en este capítulo de podcast. Muchas gracias Bárbara por la oportunidad y voy a dar un último mensaje. Mi mamá escribió un libro que se llama El Diario de Martín, que está en el internet, uno lo puede seguir por Amazon, pero si hay algún papá que se siente solo y que se quiere sentir un poco más acompañado en lo que es la vivencia del día a día, lo puede leer. Y también a mí por lo menos me han ayudado redes sociales de norteamericana o de Inglaterra, de Escocia, de que te explican de forma muy sencilla cómo puedes, por ejemplo, manejar una pataleta o cómo uno debiera adelantarse, digamos, cosas que en el minuto uno se angustia mucho. Y a veces el tener la oportunidad de leerlo en las redes de distintos centros internacionales hace que uno pueda ir aprendiendo a vivir una vida más tranquila y a estar menos sobreexigido también como papá. Acompañados, acompañadas. Bien, muchas gracias a ambas. Gracias por la invitación. Subdirección de Innovación, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.